Ya, estamos llegando a hablar con Sebastián. Ahí estamos tratando de conectarnos. Ahí está. Dame un segundo. Ahí sí. Espérame, que tengo el desastre aquí. Ya, ¿me escuchas bien? Sí, la escucho súper bien. ¿Y usted? ¿A mí? ¿Me Bien, escucha bien? sí, súper bien. Ya. Ya. ¿Cómo estamos, Sebastián? Bien, aquí ya con ganas de empezar de conversar harto acerca del tema. ¿Y usted cómo está? Yo bien, pues bien, bien, bien. Aquí trabajando en el computador, como, Qué como bueno, todos últimamente, pero bien. qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿La familia todo bien también? Estamos bien, sí, sí. Así Qué que bueno. Eso es lo Así que principal. es lo principal, sí. Oye, Sebastián, Sí, para la gente que no te conoce y que se va a ir incorporando y que o va a ver la grabación después, me gustaría que te presentaras, ¿ya? Para ya, ahí sale. perfecto. Bueno, primero saludarlo a todos los que nos están viendo y escuchando. Mi nombre es Sebastián Moraga, soy profesor de educación física de profesión, diplomado en evaluación deportiva y cursando magíster en ciencias de la actividad física y el deporte. Esa es mi línea académica de formación. Exacto, exacto. Ahí está siempre actualizándose, Sí, Sebastián, lo cual siempre, me parece genial. exactamente, esa es la idea. Si uno se queda en el camino, está completamente perdido en esta área. O sea, siempre hay que estar actualizándose, leyendo, estudiando, incorporando conocimiento. Es la clave en nuestra área. Sí, oye, Sebastián, ¿cómo es que llegas a la educación física? Eh, a ver, por varios motivos. Y uno de ellos tiene que ver a lo mejor con un profe que yo tuve en la enseñanza media, que usted conoce bastante. Un poquito. Eh, Sí. Eh, Profesor Cristian Gómez fue, y yo siempre se lo comentaba a él y él me decía, ya, déjate de ser patero, ya siempre es lo mismo, y como que me decía eso, pero él fue uno de los, yo creo, de los impulsores que me guió en el camino de la educación física en un principio, que me gustaba harto el tema del colegio, la enseñanza, el ámbito educativo, y ya ¿Ya? después cuando fui entrando un poco, me fui guiando por otros docentes que yo veía como figura de querer llegar a eso, que me adentraron un poco más en lo que tiene que ver con el entrenamiento. Con el Pero fueron entrenamiento. como varios factores que coincidieron. Por supuesto. Entonces, en el fondo, un poco por lo que fuiste conociendo, fuiste derivando hacia el entrenamiento. Sí, sí, exactamente. Una vez que ya entré a la universidad, me fue gustando la fisiología, anatomía, tuve la oportunidad de hacer ayudantía en esos ramos biológicos, en fisiología como tal y en anatomía también. Y ya de ahí me fui adentrando en lo que tiene que ver con el entrenamiento deportivo, con las ciencias biológicas, con las ciencias fisiológicas. Entonces, ya a medida que iba avanzando en mi carrera universitaria, me fui como adentrando un poquito más en esto. Ya, súper bien. Oye, tú también, bueno, tengo entendido que has participado como expositor en algunos cursos, ¿cierto? Y tu área sigue siendo, porque hoy día vamos a hablar de entrenamiento concurrente, pero en el fondo Claro. siempre vinculado un poco, lo vinculas siempre a la fisiología, tu área como de especialización, o es Sí. netamente deportiva. Yo creo que un poco las dos, o sea, como yo le comentaba en un inicio, tuve la oportunidad de poder hacer ayudantía en la universidad en estos ramos fisiológicos, anatómicos, etcétera. Pero claro, he participado como expositor en diversos cursos relacionados con el área del entrenamiento, pero siempre en mis cursos, por ejemplo, cuando me ha tocado dar charlas de entrenamiento concurrente, de entrenamiento de fuerza, para mí una línea de base principal es la fisiología. O sea, jamás dejo de lado la fisiología. Para mí en mis cursos es importante, base importante es hablar un poco de fisiología como base para después ir entendiendo ciertos aspectos que nos van llevando en el hilo conductor del curso. Pero para mí, claro, estoy siempre intentando tomar en cuenta la fisiología, pero también mucho dedicarme al entrenamiento, que es lo que yo me dedico, preparación física, en rendimiento deportivo. Eso te iba a preguntar, porque antes de que nos metamos así como de lleno al tema, un poco para conocer, actualmente estás trabajando, entrenando, parece que tú entrenas a un equipo de rugby, si no me Sí, equivoco. estoy trabajando con un equipo de rugby de acá de la comuna de La Pintana, que militamos en la división Primera A, que se llama, desde ya 2018, mediados de 2018 más o menos,
y también estoy en un centro de entrenamiento que se llama CEDAR, que significa Centro de Desarrollo para el Alto Rendimiento. Se trabaja con niños de entre 13 a 18 años en etapa de formación al alto rendimiento, o sea, formamos deportistas de alto rendimiento para esa parte como formativa. Entonces, en estos dos lados, en el aspecto del rugby y en esto que es un centro de desarrollo hacia el alto rendimiento. Ya, súper, qué entretenido. Mm, Bueno, ahí por eso también seguir, en el fondo te viene como anillo el dedo el magíster que estás sí, cursando actualmente. exactamente. Ah, sí, ¿está entretenido el magíster o no? Sí, sí, la verdad es que este primer año ha estado bien entretenido, con harta base científica, con mucho de esto de recordar algunas cosas del pregrado, de ir como recordando ciertas cosas y en las siguientes clases adentrarse un poco más en profundidad en la materia. Pero entretenido, tiene que ver mucho con la ciencia del ejercicio, de la actividad física, del deporte, entonces para mí la verdad es que bastante divertido, la verdad. Ya, súper. Ya, entonces, entremos más o menos en el tema, ¿cierto? Que hoy día nos convoca, que es entrenamiento concurrente. Sí. ¿Qué, si tú pudieses como definir qué es el entrenamiento concurrente para alguien que no sabe y te pregunta, ¿qué es eso? ¿Cómo lo definirías? Ya, el entrenamiento concurrente, sí, en palabras muy simples, es mezclar un bloque de fuerza con un bloque de resistencia cardiorrespiratoria. Ahora bien, eso tiene varias aristas, porque hay gente y hay entrenadores que piensan que es solo mezclar intrasesión, es decir, en la misma sesión, resistencia y fuerza, es decir, primero fuerza, después resistencia o viceversa. Primero un tiempo determinado de resistencia y después fuerza. Pero no es solo eso. La literatura científica demuestra que el entrenamiento concurrente también puede, además de llamarse intrasesión, que es decir, en la misma sesión de Ujú. entrenamiento, puede ser intersesión, es decir, en el mismo día, por ejemplo, hacer un bloque de uno de estos dos componentes en la mañana y otro en la tarde, o incluso intramicrociclo, que quiere decir que, por ejemplo, yo realizo bloques de solo fuerza esta semana y la semana siguiente de solo resistencia, o el día lunes de solo fuerza y el día jueves o viernes de resistencia. Entonces, para que vayamos entendiendo un poco, el concurrente es mezclar dos bloques, fuerza y resistencia, pero puede ser en la misma sesión, puede ser en el mismo día, en momentos separados del día, o puede ser intramicrociclo, que es en la misma semana o de una semana para otra. Ya, súper. Y bueno, y si, por ejemplo, ¿tiene alguna consideración si yo lo hago dentro de la misma sesión? Claro, se consideran muchas cosas a la hora de mezclarlo en la misma sesión, porque tiene que ver mucho si lo mezclo en la misma sesión con un componente de fatiga generada, de fatiga muscular, de fatiga central o periférica, que si yo, por ejemplo, llego con un alto componente de fatiga a uno de los dos bloques que es más complejo, probablemente no voy a rendir como yo espero que el deportista rinda, ¿verdad? Pero eso pasa mayoritariamente cuando lo mezclo intrasesión, porque si lo mezclo en momentos separados del día, voy a tener un par de horas para poder descansar, o si lo mezclo en momentos diferentes de la semana, voy a tener esos días con separaciones para poder descansar también. Entonces, el tema de la fatiga generada es muy importante cuando yo quiero mezclar estos dos componentes de fuerza con resistencia. Porque, por ejemplo, pensando en un sujeto más bien que no es deportista, un sujeto que le gusta entrenar, quizás va al gimnasio, ¿cierto? Bueno, ahora que se abran los gimnasios, y que en el fondo dice, no, yo hago de las dos cosas como para mantenerme en forma. ¿Qué hago primero? ¿Hago el cardio primero o hago a fuerza primero? Si yo lo viera, por ejemplo, como un sujeto que no se dedica 100% al deporte, sino que para mantener una línea de vida activa y saludable, eh, pueden haber varias opciones. La primera opción, a priori, que recomienda la literatura científica, es primero realizar un bloque de fuerza y al final realizar un bloque de resistencia. Eso sobre todo si la persona tiene un objetivo de baja del porcentaje de grasa o aumento de la masa muscular, porque con el bloque de entrenamiento de fuerza se liberan varias mioquinas o citocinas, ¿verdad?, que libera el músculo esquelético o aumenta el perfil hormonal relacionado con el entrenamiento de alta intensidad, y después todas esas mioquinas o citocinas y toda esa hormona liberada en el bloque de resistencia se pueden aprovechar de una mejor manera. Esa es una opción. La otra opción es, si yo quiero mezclar estas dos cosas, la idea es mezclar, por ejemplo, el primer bloque de fuerza y seguido de un bloque de resistencia tipo HIIT, es decir, de un entrenamiento intervalado de alta intensidad. También es una opción que recomienda la literatura científica, porque el HIIT, a pesar de que es de alta intensidad, tiene ese componente de descanso, que es ejercicio-descanso, ejercicio-descanso. Entonces, con ese descanso tratamos de
restituir las reservas de fosfocreatina, ¿verdad? Y volver a bajar un poquito el grado de fatiga generada, entonces no se generaría mucha interferencia a la hora de querer buscar estas dos mejoras en las dos capacidades físicas. Ya, porque yo hace un tiempo leía que, por ejemplo, algunas recomendaciones que daban un poco estos autores, ¿cierto?, que se dedican a hacer charlas y cursos a nivel más internacional, y decían, bueno, va a depender un poco de tu objetivo, ¿cierto? Pero si tu objetivo a lo mejor es mejorar la fuerza, por supuesto que deberías trabajar primero la fuerza porque, como tú decías, no vienes con este componente de fatiga, ¿sí? Claro. Por el contrario, a lo mejor, si tu objetivo primordial es mejorar la resistencia, qué sé yo, por, por cualquier gusto, ¿cierto? A lo mejor le gusta eso, en ese caso decía que a lo mejor debía recomendar primero, ¿cierto?, el trabajo de resistencia, que en el fondo iba a depender un poco del objetivo que tenía el sujeto. ¿Sí? ¿Se Exactamente. cumpliría eso? Ya. Sí, sí, porque eso es bastante cierto, porque si, claro, por un componente de vida activa y saludable, yo quiero ir al gimnasio para mantenerme bien, etcétera, para bajar el porcentaje de grasa, aumentar la masa muscular, claro, lo más probable es que lo conveniente sea primero la fuerza y luego la resistencia. Pero, por ejemplo, si yo tengo un deportista de endurance, es decir, de resistencia, un maratonista, un triple maratonista, un ciclista, ¿verdad? Donde la importancia de su deporte es la resistencia, porque para él la fuerza es un trabajo accesorio que me ayuda a mejorar ciertos niveles de velocidad, de cadencia del pedaleo, de correr, ¿verdad? De economía de carrera, pero la mayor importancia que tiene él como deportista es la resistencia. Claro, en ese sentido, primero debería ir la resistencia. En el fondo, para lo que el deporte prime, es lo que debería ir primero en el caso de ser deportista. Ya. Mira, acá dice Cartagena Nicolás, dice, saludos Nico. A nivel fisiológico molecular, ¿qué tipo de interferencias se produce al mezclar estímulos de resistencia y fuerza la misma sesión? Estamos adelantándonos, Nicolás, pero no importa, se la vamos a tirar a Sebastián. A Ya, nivel mira, molecular. Qué denso, Nicolás. sí, pero es una de las típicas preguntas que siempre surge en este tema. Y yo creo que el concurrente lo que lo hace súper controversial es esto del fenómeno de interferencia. De las Para interferencias. responderle la pregunta al amigo que la realizó, me voy a remontar al año 1980 para hablar un poquito también de literatura y de los ciertos estudios que avalan este fenómeno de interferencia. Donde yo ya había nacido, por Ah, favor, ya, bueno, ¿ya? yo Así que pensé que todavía respeto. no, yo pensé que todavía no. No, se había nacido. En el año 1980, el doctor Robert Hickson fue el pionero y el que dio el puntapié inicial para todo lo que nosotros hoy conocemos como entrenamiento concurrente. Él fue la persona que puso la primera piedra en los estudios relacionados con el entrenamiento concurrente. Lo que hizo el doctor Robert Hickson fue lo siguiente: evaluar a un grupo de universitarios entrenados, que justamente entrenaban rugby, y él realizó aquí tengo la información, con un N, es decir, una muestra de 23 participantes, 17 hombres, 6 mujeres, 24 años promedio tenían esta muestra de individuos, realizó 10 semanas de entrenamiento divididos en 3 grupos. Primero fuerza, un grupo, ¿verdad? Otro grupo de endurance o resistencia y otro grupo de fuerza mezclado con resistencia. Eso fueron 10 semanas. Lo que él concluyó, ¿verdad? Lo que llegó como a conclusión el doctor Robert Hickson con esta evaluación es que los sujetos que realizaban solo fuerza aumentaban bastante la fuerza en los 10 semanas. Los sujetos que realizaban solo resistencia aumentaban bastante la resistencia en estas 10 semanas. Pero los sujetos que mezclaban la fuerza con la resistencia en estas 10 semanas, en las primeras 5 semanas aumentaba mucho la fuerza, pero al cabo de cumplir las 5 semanas se veía una baja en los niveles de fuerza producidos en este mezclar los dos componentes. Ahora bien, en ese estudio que fue en el año 1980, hay dos cosas a considerar súper importantes en lo que tiene que ver con el fenómeno de interferencia. En primer lugar, fue un volumen de entrenamiento pero brutalmente elevado, o sea, les metió pero una carga de entrenamiento tremenda a esta muestra de deportistas el doctor Robert Hickson. De hecho, aquí tengo la información y fueron los que realizaron entrenamiento de endurance, de resistencia, fueron 6 días de entrenamiento, 35 minutos al volumen de consumo de oxígeno máximo. O sea, se pueden imaginar aquí los oyentes, imagínense estar 35 minutos corriendo a mi máxima capacidad. Sí.
Entonces, por 6 días a la semana. Y los que realizaron fuerza eran 5 días de entrenamiento al 80% del 1RM. Entonces fue un volumen, pero brutal de entrenamiento. Eso es la crítica que se le puede hacer a este estudio. Pero como no había ningún estudio pionero antes de lo que él realizó, es lo que haría, y es lo que a él se le ocurrió y es lo que hizo. Por lo tanto, para la época, año 1980, está bien. Lo que nosotros ahora sabemos es que como fue un entrenamiento de muy elevada intensidad y además volumen sobre todo, probablemente por ahí estuvo el fenómeno de interferencia, un volumen demasiado elevado. Porque, si bien es cierto, hay mucha controversia, hoy en día no hay como un consenso entre investigadores y entrenadores. Porque por un lado yo he hablado con investigadores y me han dicho con intensidades elevadas de 75-80% del volumen de consumo de oxígeno en un entrenamiento de resistencia, claro, la vía de AMPK se activa pero de forma tremenda, inhibiendo a mTOR, ¿verdad? Que es esta vía de señalización que aumenta la fuerza. Y eso pasa mucho a nivel molecular celular. Pero por otro lado, entrenadores dicen, ¿y a mí qué me importa que se active MPK? ¿Qué me importa que inhiba a mTOR? Si al final lo que me importa es que el sujeto rinde en cancha. Si el sujeto en cancha rinde, para mí está perfecto. Entonces no hay un consenso de parte de investigadores y entrenadores. Lo que nosotros tenemos que hacer es poder llevar ese consenso y poder un poco planificar de la manera más adecuada para que el deportista no se fatigue y no exista este fenómeno de interferencia. Y finalmente no quemar, ¿cierto?, a este deportista, porque claro, a él le gusta, al entrenador quiere sacarle el máximo provecho del training, pero eso puede significar que a la larga quizás, con esos volúmenes tan altos, puede estar perjudicándolo, ¿cierto?, antes de tiempo. De todas maneras, si al final realizamos un volumen elevado, el entrenamiento de fuerza va a estar pero realizado con altos niveles de fatiga y no va a ser lo que buscamos. Oye, pensando un poco en estas mismas interferencias que comenzó, porque en el fondo, ¿qué es lo que se supone que no se podría mezclar? ¿Potencia aeróbica con fuerza? Claro, lo que no se podría mezclar es este entrenamiento de resistencia de alta intensidad, o sea, una potencia aeróbica cercana al volumen de consumo de oxígeno máximo, con entrenamientos de fuerza probablemente de baja intensidad o de mediana intensidad. Entonces, por eso yo decía al principio, para cuando el deporte sea más importante la resistencia, metemos la resistencia al principio. Total, la fuerza es un accesorio que me ayuda a aumentar el rendimiento y va a importar bien poco si el sujeto llega un poco fatigado al entrenamiento de fuerza, porque las cargas que va a tener que levantar no van a ser tan altas, porque el deporte de él es de resistencia. Entonces ahí podemos ir como coordinando un poquito las cosas. Y si tengo un sujeto que quiere generar hipertrofia, que es como lo que más se suele ver en los hombres, sobre todo y en gimnasio. Este sujeto que busca hipertrofia, ¿podría trabajar la potencia aeróbica? Sí, la podría trabajar, pero como yo también lo decía en un principio, para el sujeto que busca aumentar masa muscular tenemos la siguiente alternativa. Sí o sí, realizar primero el entrenamiento de fuerza, porque su prioridad, ¿verdad?, en base a la fuerza, es que nosotros podemos mejorar este aumento de la sección transversal del músculo, pero después de realizar este entrenamiento de fuerza, realizar un entrenamiento de resistencia con dos opciones. O que sea un intervalado de alta intensidad con componentes de descanso para poder restituir la fatiga, los niveles de fosfocreatina, ¿verdad?, bajar los niveles de fatiga. Esa es una opción, realizar fuerza y después HIIT. Y la otra opción es realizar primero fuerza, por ejemplo, del tren superior, y en el segundo bloque de resistencia de tren inferior, porque lo que se ha demostrado es que la fatiga generada es fatiga localizada, es una fatiga local. Entonces yo podría realizar, si mi objetivo es hipertrofia, entrenamiento de tren superior, un press de hombro, una press de banca, y en el entrenamiento de resistencia poder realizar bicicleta, poder correr, por ejemplo, no mezclar los dos grupos, el mismo grupo muscular en los dos tipos de entrenamiento. Ya, ya. Y la típica, al contrario, la típica pregunta del otro lado, no el que quiere bajar de peso. Si quiere y va una sola vez, o sea, en el fondo no tiene esta posibilidad de hacerlo en distintos horarios, sino que va una vez a entrenar y en el mismo bloque quiere trabajar las dos cosas. Sin duda alguna que para la persona que quiere bajar de peso, bajar el porcentaje de grasa, etcétera, sin duda alguna que sería mucho más conveniente realizar primero el entrenamiento de fuerza y después seguido del de resistencia por este aprovechamiento de las citocinas que se producen o que se generan o que se liberan con la fuerza, y también este perfil hormonal de catecolaminas, de testosterona, de hormona del crecimiento que también se libera con la fuerza, aprovecharlos con el entrenamiento de resistencia. O si anda cortito de tiempo, realizo el entrenamiento de fuerza y me voy caminando para la casa. Me voy caminando a una intensidad un poquito rápida, ¿verdad?
Ya. Oye, y lo otro que había leído en algún minuto es que si lo hacíamos en un mismo día, pero en distintas sesiones, que ojalá hubiese por lo menos, bueno, hablaban de una ventana ojalá de 6 horas, pero que por lo menos debería ser alrededor de 3 horas, 2 horas. ¿Es así? Sí, exactamente. Se habla, de hecho, la teoría nos dice 6 horas óptimo, 3 horas mínimo. Eso es como lo que dice la teoría. 6 horas óptimo de separación, pero 3 horas mínimo de separación entre un bloque primero en la mañana, el otro en la tarde. Y eso es porque, claro, en primer lugar, para poder reducir la fatiga generada con uno de los dos entrenamientos, y en segundo lugar, porque esta vía que se llama AMPK o quinasa de AMP, que es la vía de señalización molecular que se genera con el entrenamiento de resistencia, vuelve a niveles basales después de aproximadamente 3, 4 horas en adelante. Entonces, con esas dos ideas de generar una baja en la fatiga y de volver a niveles basales esta vía de AMPK, es que podríamos separar entre 3 horas mínimo y 6 horas óptimo los dos bloques de entrenamiento. Ya. ¿Se dan las posibilidades en un deportista aquí en Chile de trabajar en dos bloques separados al día? No, absolutamente, absolutamente no. Yo creo que aquellos deportistas que están privilegiados, ¿verdad? Yo creo que son el menor porcentaje aquí en Chile puede trabajar en la mañana una cosa y en la tarde otra. Porque como todos sabemos, aquí el deportista en Chile, además de entrenar para su deporte, tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que tomar micro, tiene que comer, tiene que dormir. Entonces, pocas veces se da que un deportista pueda buscar todo entrenamiento en el día. La verdad es que muy pocas veces. Yo creo que el deportista con suerte puede entrenar y cuando entrena es solo una vez al día y nada más. Ya. Y pensando en que este deportista, y como el tema de hoy día es el entrenamiento concurrente, va a trabajar quizás las dos cosas, quizás no en una misma sesión como tú planteabas, sino que a lo mejor en días distintos, que también sería entrenamiento concurrente, ¿cierto? Em, ¿De cuánto debería ser más o menos la duración de una sesión? La duración, bueno, la duración es uno de los componentes a tener en consideración a la hora de poder planificar un entrenamiento claramente, pero los componentes importantes a la hora de poder planificar un entrenamiento concurrente son mayoritariamente cinco, ¿Ya? perdón. La frecuencia de entrenamiento, porque se ha demostrado que con menos de 3 sesiones a la semana no se genera mucho fenómeno de interferencia. La intensidad de trabajo, esa es la segunda variable, porque como yo lo decía adelante, se ha demostrado que con intensidades más elevadas de entrenamiento de resistencia podrían haber alteraciones o interferencia a la hora de buscar adaptaciones en fuerza. El volumen de entrenamiento que tiene que ver un poco con esta frecuencia y con intensidad también, ¿verdad? Con volúmenes más elevados podríamos ver un poco más en decadencia el rendimiento del deportista. El orden de los ejercicios, porque si para el deporte es más importante la resistencia, ponemos primero la resistencia. O si es más importante la fuerza, ponemos primero la fuerza. Y la recuperación del deportista también es muy importante y esto habla de la recuperación para poder bajar los niveles de fatiga, para que el deportista no entrene fatigado y no se genere como esta interferencia que se podría dar entre estos dos componentes de entrenamiento. Entonces, esas son las 5 variables que hay que tener en cuenta a la hora de planificar un concurrente: frecuencia, intensidad, volumen, orden de los ejercicios y duración o de la recuperación o recuperación como tal. Ya. ¿Tú trabajas actualmente alguno de tus deportistas con entrenamiento concurrente? Sí, sí, trabajo con los rugbyistas mayoritariamente, con ellos trabajo harto, harto concurrente. Con los otros chicos no, porque estamos recién partiendo. Entonces, con los rugbyistas, como ya llevo un tiempo más con ellos, con los otros chicos estamos sentando una base primero de Ujú. formación de rendimiento, pero con los rugbyistas se trabaja bastante y me han preguntado cómo lo trabajo. Bueno, con el Eso te iba a entrenador preguntar. sí, conversamos lo siguiente. Como para el rugbyista es muy importante ambas cosas, porque un rugbyista tiene que jugar 2 tiempos de 40 minutos, es decir, un partido de rugby dura 80 minutos, incluso puede durar más, pero también es muy importante la fuerza, porque el rugbyista debe taclear, debe hacer un scrum, ¿verdad?, para empujar a su oponente, para ganar posición, etcétera. Las dos cosas son muy importantes. Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos primero la parte física, que dura una hora, un poquito más de una hora, y después hace la parte técnico-táctica, donde ellos corren, donde ellos hacen sus jugadas elaboradas, preparan toda la táctica de juego, donde tiene que ver más con un componente aeróbico. Pero el componente de fuerza, que lo trabajo yo en la parte física, lo hacemos primero. Y ahí realizamos, por ejemplo,
trabajo, cuando estamos iniciando la temporada, hacemos trabajos de ejercicio de fuerza básicos, como una press de banco, una sentadilla, y a medida que nos vamos acercando a la temporada, nos vamos adecuando más la especificidad del deporte, hacemos cargadas de potencia, hacemos derivados de la halterofilia, trabajo pliométrico, pero siempre el trabajo físico al principio con la idea de que este trabajo coordinativo y de fuerza tenga la mayor biodisponibilidad de energía de parte del deportista. Y que el sistema nervioso esté ahí también más alerta, ¿cierto? Que después Sí, se fatiga, se manera. cansa y colapsa. Exactamente. Exacto. Oye, nos habían dejado unas preguntas. Yo no sé, ¿ah? Aquí es como... eh, bueno, si alguien tiene preguntas, por favor, las puede escribir. Decía, errores más frecuentes del entrenamiento concurrente. Los errores más frecuentes que se pueden ver, yo creo que es entrenar a un deportista fatigado. Cuando nosotros queremos en estas ganas de poder adaptarnos y buscar mejoras en ambos tipos de capacidades físicas, ¿verdad? Fuerza y resistencia, creemos que la mayor intensidad y cansar más al deportista en ambos tipos de entrenamiento va a ser lo mejor. Y la verdad no es así. Entonces, si nosotros le aumentamos mucho el volumen de entrenamiento, como lo hizo, por ejemplo, el doctor Robert Hickson en el año 1980, o le aumentamos mucho la intensidad de trabajo, lo único que vamos a estar haciendo es cansar al deportista, que el sistema nervioso vaya a la baja, ¿verdad?, en este objetivo de poder mejorar, pero nada más que eso, solamente cansar y no vamos a encontrar mejora. Entonces, uno de los errores, claro, fatigar mucho al deportista, generar altos niveles de intensidad, generar altos niveles de volumen de trabajo y al final ir a la baja más que ir hacia arriba. Ujú. Oye, ¿tú crees que es para todos el entrenamiento concurrente? ¿Que les sirve a todos? ¿Que podría ser útil para todos? No, la verdad es que no. Para la mayor parte de la población sí, pero, por ejemplo, si a mí me tocara trabajar en un gimnasio y yo recibiera como alumno, como cliente o clienta a una persona que tiene altos niveles de sobrepeso u obesidad, que además tiene enfermedades metabólicas como hipertensión, por ejemplo, o no sé, diabetes, etcétera, y es además una persona sedentaria que puede tener, no sé, 40 años, desde que salió de cuarto medio, que tenía 18, 19 años, no hacía actividad física. Yo creo que a esa persona, meterle 2 bloques de entrenamiento, primero la vamos a cansar en exceso, ¿verdad? Segundo, a los días posteriores de haber entrenado va a amanecer tremendamente adolorida y no va a volver al gimnasio, entonces no vamos a generar esa adherencia que es importante. Y en último lugar, y yo creo que también es muy importante, es que para este tipo de personas la base de todo el trabajo debería ser la fuerza, y solo la fuerza. Porque con la fuerza yo puedo mejorar componentes neuromusculares, puedo elevar el rendimiento de la persona, puedo generar este aumento de la masa y la fuerza muscular y por consiguiente una resistencia articular de la persona. Entonces puedo generar muchos beneficios que solo se generan con la fuerza. Y después, a medida que la persona va avanzando en este camino de querer buscar mejoras en salud, podemos ya generar o meter algún bloque de entrenamiento de resistencia. Pero al principio yo creo que es muy fundamental la base de la fuerza para poder buscar todos estos beneficios que nos presenta solo la fuerza. Sobre la fuerza. Oye, Mm. hay una pregunta por aquí. Tenemos visita de tu grupo. Dice, Daniela, ¿cuál sería un volumen semanal óptimo en caso de que no sea un deportista? Uy, qué preciso esa. Es Sí, que yo difícil creo que decir algo así, pero bueno, a ver. sí, se fue a lo súper específico. Yo creo que no sé si poder dar una respuesta adecuada. Yo creo que va a depender de muchas cosas. O sea, la evaluación inicial que yo pueda generar en una persona me va a decir el volumen y la intensidad de trabajo que se podría generar. Ahora, en cuanto al entrenamiento de fuerza, por ejemplo, cuando se buscan adaptaciones o mejoras a nivel cardiometabólico, a nivel de salud, claramente que hay volúmenes óptimos que nos dictan, por ejemplo, organismos como el Colegio Americano de Medicina del Deporte, la NSCA, por ejemplo, nos dictan alguna idea de generar ciertos volúmenes de intensidad en fuerza, pero no en concurrente. Entonces, si me preguntan como un volumen adecuado para trabajo de entrenamiento concurrente, va a depender mucho y siempre
va a depender de la evaluación que nosotros podamos generar. Ahora, si me preguntan por el volumen de trabajo en fuerza, sí, hay algunos volúmenes óptimos porque hay algunos organismos que, como yo les decía, nos dan algunas ideas de volumen de trabajo. Y pensando en eso, ¿cómo qué parámetros podría ser los que dictan el American College u otro? Voy a buscarlo acá, No lo lo tengo hace aquí. nunca porque a nivel periférico está muy mal. FJAP me puso un comentario, pero no sé a raíz de qué, debe haber sido algo que estabas diciendo. No lo hace nunca porque a nivel periférico está muy mal. No sé qué quiso decir Yo FJAP. tampoco, la verdad. Se puede hacer 2 sesiones de entrenamiento con intermitente neuromuscular, supongo que quiso decir. Se puede hacer dos Si puedo sesiones. hacer 2 sesiones de entrenamiento con intermitente, 2 sesiones de entrenamiento con intermitente. Yo creo que si es un sujeto altamente entrenado, probablemente en personas entrenadas, claro, si es un sujeto altamente entrenado, probablemente te va a tolerar dos entrenamientos intervalados en la misma sesión, pero no sé, ahí va a haber que ver cómo responde esa persona, porque es un entrenamiento claramente de alta intensidad y más encima intervalado, no sé. Yo creo que habría que Y, ver cómo responde la persona, pero y no, que no, no, busca no, uno, ¿no? y el objetivo claramente, pero no me atrevería como a dar una recomendación como a nivel de población general. Aquí tengo lo que estábamos conversando delante. Por ejemplo, eh, el, este es entrenamiento de fuerza en el adulto mayor, según el consenso del año 2014, el consenso de varios organismos científicos, nos indican que, por ejemplo, para trabajar la fuerza en el adulto mayor se recomienda de 8 a 15 repeticiones por serie, de 1 a 3 series por ejercicio, de entre el 40 y el 70% del ERM, 8 a 10 ejercicios por sesión y 2 a 3 sesiones por semana. Así de específico el consenso del año 2014 que tengo acá como información. Y Sí, así, las dependiendo. pautas del 2018 no varían mucho respecto a eso. Ya. Claro, y ahí depende también de muchas poblaciones, porque también están diabéticos, están hipertensos, están obesos, entonces existen pautas como guía, como lineamientos generales que nos dan ciertos organismos, pero son Sí, lineamientos que uno ahí podría quizá. jugar, sí. eh, claro, exactamente. Sí, de hecho, bueno, hace un tiempo, ¿cierto? Estuvimos con Milton Cofré, que se dedica a adulto mayor, y él en el fondo trabajaba hasta el fallo, si no me equivoco. Por supuesto que las cargas de entrenamiento eran mucho más bajas, pero en el fondo era Claro. otra metodología que se planteaba ahí y por supuesto también con base científica y todo. Entonces, son lineamientos y se puede ir como tanteando. Claro que sí. Viene una pregunta. Dice, si mi objetivo principal es ganar masa muscular, pero también quiero tener resistencia, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de planificar el entrenamiento y el volumen de cada componente? Ya, el volumen era como lo que yo decía hace un rato, que el volumen va a depender mucho de la persona, si es una persona sedentaria, medianamente entrenado o entrenado, ¿verdad? Ahí va a depender mucho eso, pero a la hora de poder planificar un entrenamiento concurrente que sea con la idea de buscar mejoras en ambos tipos de entrenamiento, ya sea fuerza y resistencia, eh, si, por ejemplo, tú quieres realizar el entrenamiento de fuerza primero, sería súper provechoso porque al entrenamiento de fuerza, de resistencia, perdón, que es posterior, llegarías con un cierto componente de fatiga probablemente, pero en ese entrenamiento de resistencia tú podrías jugar con lo que yo mencionaba hace un rato, que si el entrenamiento de fuerza lo realizaste de tren superior, el de resistencia podría ser de tren inferior y viceversa. Si el de fuerza fue de tren inferior, el de resistencia podría ser de tren superior. O también realizar el de resistencia tipo HIIT para que exista esto del descanso, trabajo, descanso, trabajo, descanso, que te permita un poco restituir la energía, ¿verdad? Los niveles de fosfocreatina y también hacer descender un poquito esta fatiga que se genera. Entonces, esas dos estrategias se podían un poco adoptar a la hora de poder buscar mejoras en ambos componentes. Ujú. Yo recuerdo haber escuchado algunas veces, ¿cierto?, de personas que entrenan sin ser del área, solamente aficionados, que entrenan fuerza y después no quieren hacer la parte cardiovascular porque piensan que es como que se va a perder su hipertrofia, por decirlo de alguna manera. Claro, Eh, y, claro, y sí, eso es un pensamiento que se traía hace bastante tiempo atrás, pero no, ya, mientras la persona lleve un buen nivel de entrenamiento, o sea, lleve tiempo entrenando y descanse bien y duerma bien y se alimente bien, no
no habría mayor problema, la verdad. Uy, todo un tema, dormir bien, alimentarse bien, ¿cierto? Todo un tema. Sí, muy complicado. Muy complicado. Mira, F. dice, ¿qué piensas de la sarcopenia en las personas sedentarias? Eh, Pienso que es una enfermedad más de las personas sedentarias. Pienso que el componente muscular se debería evaluar hoy día en los centros hospitalarios como parte importante de establecer un parámetro de salud de la persona, evaluar los niveles de masa y de fuerza muscular. Y si la persona tiene altos niveles de sarcopenia, claramente la fuerza nos va a jugar un rol fundamental ahí para poder generar esta ganancia de masa muscular y también de fuerza. es que cuando los estados entiendan que hay que invertir en prevención a través del ejercicio físico y que se van a ahorrar tanta plata después en intervenciones, no sé, de tratamientos médicos, pero bueno, supongo que es más rentable vender No depende de fármacos. nosotros, lamentablemente. Sí. Oye, Daniela dice, ¿podemos trabajar entrenamiento concurrente basado en RIR o nada que ver? La fuerza sí, el trabajo de fuerza se puede, para los que no conocen lo que es el RIR, son las repeticiones en reserva, es decir, esto de poder decirle al deportista, yo quiero que antes del fallo me dejes un RIR de 2, es decir, 2 repeticiones antes de llegar al fallo, cuando sobre todo se busca hipertrofia, el RIR es muy cercano al fallo, un RIR de 2, un RIR de 3, ¿verdad? No más abajo. Cuando se busca mejoras en fuerza, en potencia, en parámetros más de rendimiento, el entrenamiento debe estar completamente alejado del fallo, ¿verdad? Entonces, ¿se puede entrenar el entrenamiento de fuerza basado en un RIR? Por supuesto que sí, pero el entrenamiento de resistencia es un poco más complejo. No creo que se pueda trabajar en base al RIR, pero sí la fuerza, sin duda alguna. Uy, qué difícil esto de decir, deja un RIR de 2, de 3, porque es como tienes que conocerte muchísimo para poder aplicar algo así, en uno mismo me refiero, ¿cierto? Así como ya, sí, sería capaz de levantar 2 veces más y no, tiene un autoconocimiento tremendo. Existen estrategias para poder trabajar igual, por ejemplo, para poder hacer que la persona conozca o conozca el RIR. Por ejemplo, se realizó un estudio este año, creo que fue a principio de año, como en abril, en donde se decía que los hombres infraestimaban mucho más el RIR que las mujeres. O sea, por ejemplo, al hombre se le decía, creo que deje un RIR de 2, y el hombre decía, perfecto, estoy entrenando, listo, RIR de 2 repeticiones más, llegó al fallo. A ver, comprobémoslo. 1, 2, Ujú. 3, 4 y 5. Y listo, no podía más. Entonces el hombre infraestimaba mucho más el RIR la llegada al fallo que la mujer, y sobre todo en piernas, que es un grupo muscular que genera más fuerza, ¿verdad? Más fuerza aplicada, se infraestimaba aún más el tema del RIR. Entonces es complejo, pero existen ciertas estrategias como comprobar el RIR, por ejemplo, que el sujeto te diga, ya listo, RIR de 2, no puedo realizar 2 repeticiones más, veamos, realiza las repeticiones hasta llegar al fallo. 1, 2, 3. Ah, ¿viste? No fue un RIR de 2, fue un RIR de 3. Entonces, comprobar esto del RIR para ver si realmente el sujeto está como en el RIR que yo le estoy pidiendo. Pero esa comprobación tiene que ver como con una fase de aprendizaje o Una siempre fase la de haces. No, una fase Ah, netamente de aprendizaje y meterla como una fase estratégica del entrenamiento. Por ejemplo, meterla solamente en las últimas series de cada ejercicio. Solo en la última serie que el sujeto pueda comprobar el RIR, o solamente en el primer ejercicio que el sujeto no pueda comprobar el RIR. No siempre. Y en una fase, obviamente, de aprendizaje para que después el sujeto diga, ah, ya, yo conozco mi fallo, por lo tanto ya puedo entrenar en base a un RIR porque sé lo que es llegar al fallo. ujú. Perfecto. Más preguntas. A ver, dice, dentro del entrenamiento concurrente, en la etapa de fuerza, ¿se puede usar la periodización de carga y descarga? Se puede usar sin duda alguna, es una muy buena estrategia usar semanas de carga y semanas de descarga en lo que tiene que ver con concurrente y a nivel general, ¿verdad? Todos sabemos que la planificación del entrenamiento debe ser, pero absolutamente flexible, no puede ser una planificación o periodización rígida. Yo no puedo periodizar de aquí a 6 meses si no sé lo que va a pasar de aquí a 2 meses más. Entonces voy planificando en base a lo pronto, a lo próximo que voy teniendo, ¿verdad? Planifico, por ejemplo, 2 meses, un mes,
pero que sea absolutamente flexible. Realizar evaluaciones constantes al sujeto, ojalá semanales, para ir diciendo, ya, la próxima semana la vamos a hacer de descarga, porque la verdad es que mi deportista está con un nivel de fatiga tan alto, peleó en la casa, lo echaron de la pega, no ha tenido buena semana, entonces está con un nivel de fatiga tan elevado a nivel físico y mental, que la próxima semana va a ser de descarga, a pesar de que no lo teníamos planificado así, va a ser de descarga, vamos a bajar un poquito el volumen para que pueda ir sobrellevando un poco más el entrenamiento. Súper. Después dice, si entreno a un volumen alto, la resistencia, ¿mis fibras tipo 2X se perderán? Si entreno a un nivel alto de resistencia, la verdad es que si, por ejemplo, es un trabajo de resistencia tipo HIIT, es un trabajo de alta intensidad, por lo tanto, estas fibras que son explosivas no tendrían por qué perderse, porque es un trabajo de alta intensidad, ¿verdad? Sigue siendo un trabajo explosivo probablemente. Tiene que ver con eso, con el trabajo de intensidad del entrenamiento más que otra cosa, pero no se deberían por qué perder. Uh-huh. A lo mejor volumen tal vez se refería, por ejemplo, a tiempo, considerándolo más que quizás en intensidad en tiempo. Claro, sí, claro, si en tiempo ahí ya es otra cosa, pero claro, yo lo asocio un poco más con Sí, intensidad, sí. ¿verdad? De hecho, yo también lo pensé primero con intensidad, pero ahora, Mm. retomando un poco la pregunta, podría ser, si fuese, no sé, voy a trotar 1 hora, no sé, 2 horas, así mucho volumen, estoy inventando. Mm, Ahí, sí. En bueno, ese sentido, si a lo mejor el entrenamiento es solo de resistencia y estamos dejando absolutamente de lado el trabajo de fuerza, este estímulo en las fibras explosivas a lo mejor se podría perder el estímulo que se genera. Ahora, yo lo que he leído es que no existe a ciencia cierta una transición de fibras 2X hacia fibras tipo 1, como que cambien de 2X a tipo 1. Sí, por ejemplo, de 2X a 2A, entre mismo subtipo de fibra, pero no como de un tipo a otro. no. Lo que sí, claro, van perdiéndose con los años por el desuso, pero eso Claro, también tiene que ver como con largo plazo. Y en lo que mencionas tú, en el fondo, si yo no aplico nunca estímulos que sean intensos, de alta intensidad, por supuesto que no va a haber reclutamiento de esas fibras. exactamente. Cartagena Nico dice, ¿qué le parece mejor, el RIR o el carácter del esfuerzo para proponer carga de trabajo? Son dos cosas que son muy similares, ¿ya? Para que no se confunda, el trabajo de RIR es el carácter del esfuerzo propiamente tal, o sea, son dos cosas que son muy similares. El carácter del esfuerzo fue propuesto por Vadillo el año 2002, y el carácter del esfuerzo habla de trabajar en base a perder velocidad. O sea, cuando el deportista, por ejemplo, si yo busco rendimiento deportivo, le aplico un 10% de pérdida de velocidad o a lo mucho un 20%, y cuando el sujeto está entrenando, ¿verdad? Y ya está levantando la barra muy lento y perdió un 20, un 10% de velocidad, se corta el entrenamiento. Eso es el carácter del esfuerzo, entrenar como en base a perder la velocidad del movimiento. Y el trabajo de RIR viene un poco como a hacer un símil de esto. Entonces, cuando el sujeto ya está llegando al fallo, porque, ¿verdad? Si el sujeto en el carácter del esfuerzo está perdiendo velocidad es porque está llegando al fallo. Y Sí. el trabajo del RIR, cuando el sujeto está llegando al fallo, tiene que cortar el entrenamiento porque él dice, listo, estoy en un RIR de 2, en un RIR de 4, de 5, etcétera, pero tiene que ver con un símil. Ahora, si yo tuviera que elegir uno de los dos, probablemente elegiría carácter del esfuerzo porque es aún más preciso. El encoder me está diciendo que el sujeto está llegando al fallo, por lo tanto, está perdiendo velocidad. En cambio, con el RIR, el sujeto me dice, listo, RIR de 2. Yo tengo Es. que creer lo que él me dice. Ujú. Entonces, el trabajo del carácter del esfuerzo es más preciso, por lo tanto, si me tuviera que elegir, me quedaría con él. Ahora, la dificultad es que hay que tener encoder. Ya, y puede haber no sé si existirá, te lo pregunto, porque de alguna manera el ir perdiendo la velocidad puede llegar en un punto a ser bastante observable, ¿cierto? Que en el fondo tú lo veas. No sé si Sí, existirá, no es muy científico, pero, pero en el fondo tal vez se considera eso de que efectivamente visualmente se ve que hay una disminución de velocidad. sí, se puede utilizar. De hecho, mientras más componentes yo utilice en mi evaluación del ejercicio, del entrenamiento, mucho más preciso va a ser el resultado que yo obtenga.
pero no me puedo basar solo en lo observable, porque lo observable yo puedo observar muchas cosas y es muy subjetivo, así como yo observo algo, probablemente el que está al lado observe otra cosa, pero, pero mientras más componentes tenga la evaluación va a ser mucho más preciso y hoy en día existen algunas aplicaciones móviles, como por ejemplo MyLeaf, para poder evaluar esto de la velocidad de ejecución del entrenamiento de la fuerza. El problema es que como no es en tiempo real, es decir, no me da un feedback inmediato de lo que está haciendo el sujeto, no puedo hacerlo del carácter del esfuerzo, porque no me está diciendo el sujeto perdió 10% de velocidad en su levantamiento. No me está diciendo eso la aplicación, es solo un video feedback, es decir, es un video, una grabación que no es en tiempo real. Entonces sigue siendo necesario el encoder lineal para poder evaluar esto del carácter del esfuerzo. Ya. Mira, el mismo Nicolás que te preguntó dice, sí, está el carácter del esfuerzo en relación a la pérdida de la velocidad, pero también está el carácter del esfuerzo en relación a repeticiones realizadas. Por eso era la pregunta. Claro, exactamente como yo le decía a Nico, esto del carácter del esfuerzo en base a la repetición realizada viene un poco a llevar el trabajo que nos plantea González Badilla en el 2002, que era en base a la velocidad, pero son dos cosas un poco similares. Entonces, si yo no tengo encoder, sí, ningún problema, lo puedo hacer en base al RIR y va a ser también un buen método. Ya. ¿El entrenamiento concurrente se puede mantener por un tiempo indeterminado o se aplica por ciclos? El entrenamiento concurrente se puede mantener por el tiempo que tú estimes conveniente como entrenador, pero va a depender del objetivo del deportista. A medida, si yo entreno a un deportista que busque rendimiento porque tiene una competencia, por ejemplo, a medida que nos vamos acercando a la competencia, el entrenamiento debe ser aún más específico. Entonces, yo debería ir buscando más especificidad del deporte a medida que me voy acercando a la competencia, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, es un sujeto que busca mejorar parámetros de salud, ¿verdad? De condición física, que va al gimnasio porque quiere bajar porcentaje de grasa, aumentar masa muscular, ningún problema, se puede mantener por bastante tiempo el tema de esta mezcla de los dos componentes. ¿Qué deportes dirías tú que es, no sé, que en el fondo es mejor usar el entrenamiento concurrente? Que se ven más beneficios con el entrenamiento concurrente. Yo creo que la mayoría de los deportes, porque eso también es lo otro que se me escapaba, hoy en día son muy pocos los deportes que dependen de solo un tipo de entrenamiento. Por ejemplo, los únicos deportes que a lo mejor dependen solo de fuerza, y a lo mejor me estoy aventurando y puede ser que a lo mejor no sea así, puede ser el levantamiento de pesa y puede ser el powerlifting. Dependen solo de un puro levantamiento, ¿verdad? Y de solo de la fuerza, dependen solo de eso. Pero la mayor parte de los deportes colectivos, por ejemplo, fútbol, rugby, handball, etcétera, también tienen ese componente de resistencia, de resistir un partido completo. Entonces, sin duda alguna que son muy pocos los deportes que dependen de solo una variable. O sea, la mayoría dependen de dos variables juntas, entonces incluso más. Entonces, yo creo que la mayor parte de los deportes se pueden ver beneficiados con el concurrente. Ujú. Oye, había otra pregunta que habían dejado que era ¿cómo planificar el entrenamiento concurrente? El entrenamiento concurrente se puede planificar de varias formas y hay que tener en cuenta mayoritariamente lo que hablábamos delante, que era el tema del objetivo, del deporte, etcétera. Por ejemplo, algunas estrategias que nos indica como lineamientos generales la literatura es, por ejemplo, en la mañana realizar un bloque de, no sé, de resistencia, por ejemplo, y en la tarde realizar el bloque de fuerza o viceversa. En la mañana fuerza, en la tarde resistencia, separados con 3 horas, 4 horas, hasta 6 horas sería bueno. La otra idea es separar en días el entrenamiento concurrente, es decir, lunes fuerza, martes resistencia, miércoles fuerza, jueves resistencia y así. El problema de eso es que no todos los deportistas tienen esa opción de entrenar 2 veces al día, como lo decíamos delante. Ujú. Entonces, otras estrategias que se pueden utilizar para este orden de ambos tipos de entrenamiento es que, según la importancia del deporte, en primer lugar debería ir el componente físico que es más importante o más relevante para el deporte. Si mi deporte depende mayoritariamente de la fuerza, debería yo colocar primero la fuerza. Si depende mayoritariamente de la resistencia, como los ejemplos que yo daba hace un rato, como de endurance, de triatlón, de ciclismo, de ruta, debería ir primero a lo mejor el entrenamiento de resistencia. Otra de las estrategias que se puede utilizar es según la intensidad de trabajo, ¿verdad? Si a lo mejor yo estoy en un ciclo de entrenamiento en donde voy a aplicar mayor intensidad de trabajo en la fuerza, sin duda que debería ir
primero la fuerza y después la resistencia, porque así voy a llegar, voy a generar el deporte que es más intenso al principio. Entonces voy a estar con el sistema nervioso un poco más fresquito, con mi energía a tope para poder generar el entrenamiento que es más intenso al principio. Y también otra estrategia y una última estrategia que se puede adoptar es que como los fenómenos de interferencia que se hablan en la literatura científica son localizados, se podría trabajar en primera instancia la fuerza, por ejemplo, de tren superior y la resistencia de tren inferior o viceversa. O sea, hay varias alternativas. Ahora pensando, Sí, nosotros hablamos hace poquito y lo vuelves a mencionar, que si yo tengo solo una sesión, ¿cierto? No tengo esta posibilidad de los dos días, tengo solo una sesión, perdón, de los dos horarios. Elegía primero lo que para mí era el objetivo primordial. Pero si en claro. cambio tengo la fortuna de tener la posibilidad de entrenar 2 veces al día, que ya sabemos que tiene que estar este bloque, ¿cierto?, de descanso de por lo menos 3 horas, da, también se cumple esto de que debería ser en la mañana mi objetivo principal y en la tarde el otro, o ahí ya no importa mucho el horario. La verdad es que, así como opinión personal, yo claramente colocaría en la mañana el bloque que es más importante para el deporte, pero incluso los consejos que dicta la literatura es que da un poco lo mismo, porque al final, mientras haya este descanso, mientras podamos restituir la energía del deportista y mientras podamos hacer descender la fatiga generada, está todo bien. Y me imagino también que influye mucho el ciclo circadiano en estos que tengo en la mañana y en la tarde, porque hay personas que en la mañana andan muy bien, entrenan muy bien, y otros al contrario, ¿cierto? Que entrenan mucho mejor en horarios más vespertinos, más tarde. Entonces, yo creo que ahí, por lo mismo, de ahí lo que siempre se dice, que los entrenamientos son absolutamente individuales porque va a depender de cada uno. Del deportista, claro, si el deportista me rinde más en la mañana, claramente yo voy a colocar en la mañana el componente físico que es más importante para su deporte, donde yo necesito que él rinda más y mejore más. Exacto. Mira, Pablico Pou pone, hoy se rompió el récord de los 10.000, mira, 10.000 metros planos, lisos, en unos 26 minutos. ¿Un fondista entrenaría fuerza? Sin duda que sí, sin duda que por supuesto que sí, porque el entrenamiento de fuerza ha demostrado múltiples beneficios en deportes de resistencia, mejora en la economía de carrera, reducción en el riesgo de lesiones, son algunos de las mejoras que presenta el entrenamiento de fuerza. Ahora, claro, cuándo colocarlo, en qué momento, va a depender del mismo deporte, o sea, en este caso la resistencia juega un rol fundamental, entonces probablemente ahí sí la resistencia debería ir al principio y la fuerza con bajas cargas debería por lo menos a lo mejor ir después de la resistencia, pero sin duda que es bueno trabajar la fuerza en deportes de resistencia. Bueno, y hace poco también no recuerdo a quién le escuchaba o le leía el comentario de ¿qué sacan con entrenar fuerza? Voy a inventar, ¿eh? Voy a tirar cualquier idea. Si, por ejemplo, una sentadilla, si después en el deporte nunca hacen el gesto de la sentadilla. Eh, Sí, eso es muy verdad, eso es muy, muy verdad. De hecho, la sentadilla no mejora más allá los niveles de potencia. Yo la otra vez estaba leyendo de un 2 a 3% en deportista entrenado. O sea, mejorar un 2 a un 3% en nada es lo que uno busca como deportista cuando trabaja con un deportista entrenado. Entonces, la sentadilla me podría servir en una etapa inicial cuando yo busco mejorar la fuerza de piernas del sujeto, pero a medida que me voy acercando a la competición, la sentadilla y todos estos trabajos básicos deberían quedar de lado y poder generar estrategia o poder generar ejercicios que sean mucho más específicos del deporte. o fuerzas con transferencias, ¿cierto?, orientadas al deporte. Sí, Claro, claro que sí. porque es como un error que se ve, ¿cierto? Que hacen movimientos que después, ¿cuándo los ocupaste? Ya, te sirvieron como tú dices en una primera etapa, pero después Claro, o sea, mira, una semana antes de la competencia estar haciendo sentadilla, haciendo press de mm, banca, no tiene mucho sentido. dice, si se tiene un campeonato y a medida que se va acercando la fecha, ¿se debería aumentar la intensidad de fuerza y resistencia? Supongo que depende de qué campeonatos. ¿Campeonato de qué? Claro, si se tiene un campeonato y a medida que va acercando la fecha, lo que yo decía hace un rato sucede en este caso, que si yo me voy acercando a la fecha de competición, el trabajo o el entrenamiento o los ejercicios deberían ser más específicos del deporte para buscar esta transferencia, ¿verdad?, a la realidad deportiva. Pero también lo que se usa mucho hoy en día es el tapering o puesta a punto,
¿Qué quiere decir reducciones de los niveles de volumen de entrenamiento? Quizás 1, 2 semanas, hasta 4 semanas, dependiendo mucho del entrenador, del sujeto, del deporte, hacer reducir un poco el volumen de trabajo para que el sujeto pueda llegar fresco a la competición y rendir de la mejor manera. Perfecto. Mira, FJAB dice, ¿con qué suplementa durante esos descansos? No sé si se referirá a suplementos como de comer. Dice, ¿y cuántas horas de sueño en medio de los dos entrenamientos? No, yo creo que ahí, bueno, va a depender mucho del deportista, lo que hablábamos delante, la individualización de cada uno, pero sin duda alguna que dormir bien es la base para poder rendir bien en los ejercicios. Ahora, ¿cuánto debería dormir? No sé, creo que la literatura habla de, claro, de 8 o 9 horas, pero no sé si hoy en O día se sea, puede, entonces... sí, algunos dicen 6, otros dicen 8, hasta 10 mm, y depende mucho del sujeto. Y lo otro es también, bueno, sí, sí, el sueño es vital. De hecho, he visto mucho lesionado porque duerme mal o duerme poco. Así que claro. en ese sentido es muy, muy importante. Mira, las BBT para estimar el RIR. Sí, sin duda alguna que es muy buen aliado, que es lo que hablábamos delante. Para los que no entienden, BBT es Velocity Based Training, o entrenamiento basado en la velocidad, y el RIR son las repeticiones en reserva. Entonces, si me preguntan si es una buena estrategia usar el entrenamiento en base a la velocidad para poder estimar estas repeticiones que el deportista debe dejar de hacer antes de llegar al fallo, muy buena estrategia, muy buen aliado el tema de la velocidad de ejecución, pero es un poquito caro porque hay que tener un encoder o hay que tener alguna herramienta que me pueda presentar esta velocidad de ejecución que está realizando el deportista. Ya, mira, Diego Alexis dice, ¿cuál es su opinión? Te trata usted, ¿eh? Ojo, Muchas para que gracias. para que te sientas grande ya. Me refiero viejo, perdón. ¿Cuál es su opinión sobre integrar ejercicios excéntricos en el entrenamiento concurrente? Mi opinión es que es muy provechoso, absolutamente positivo, porque el entrenamiento excéntrico presenta muchas mejoras a la hora de buscar mejoras en el rendimiento. Lo único que hay que tener en consideración es que el entrenamiento excéntrico es un entrenamiento de muy alta intensidad, entonces tiene un alto componente de DOMS, de este dolor asociado a la actividad física. Entonces, esa fatiga que me pueda generar el excéntrico también hay que tenerla en consideración, pero que es una buena estrategia y es una buena forma de trabajar, sin duda que sí. Bueno, sí, de hecho Vicente hace un tiempo cuando nos visitó y hablamos de entrenamiento excéntrico acá en estos mismos live, mencionaba que no había que abusar tampoco, que era, él es uno de los, cierto, que quizá uno más conoce y asocia con el entrenamiento excéntrico, pero que no había que abusar, que él no estaba haciendo ejercicios excéntricos todo el entrenamiento, o sea que en el fondo aplicaba algunos y con esos iba combinando y que tampoco lo hacía todos los días. Entonces es importante no abusar en ese sentido. Sí, sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en el SEO con Vicente y claro, lo que él hace es un entrenamiento cortito de excéntrico y ya, porque claro, este excéntrico es un entrenamiento de muy alta intensidad, entonces puede generar mayor rompimiento, mayor dolor, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí. Así que mucho, no sé si, mira, me quedan como 2 o 1 minuto y nos va a cortar. No sé si hay más preguntas porque aprovechen ahora porque se nos va a ir Sebastián, ¿ah? Eh, Nos queda yo no poco. sé a ver si se me quedó alguna por ahí. No sé. Bueno, si se me ocurre. Oye, sí, ahí ya me está avisando el tiempo. Sebastián, ¿proyectos a futuro? ¿Prontos? Sí, me encantaría ejercer docencia en educación superior. Yo creo que uno de mis sueños que tengo ahí como meta en un futuro próximo, terminando el magíster, tengo que saber terminarlo para poder cumplir ese sueño. Pero yo creo que es el único proyecto profesional que tengo, porque donde estoy trabajando me siento bien, con deportistas es lo que a mí me llena, más que otra cosa, y es la única meta que yo tengo. Buenísimo. Oye, uno de mis estudiantes, cuando les mandé la ficha, me dijo, oh, profe, él es seco, algo así me dijo. Así que mira, para que veas, uno Muchas de mis gracias, alumnos ahí de. Así que muchas, bien. muchas, muchas gracias. Bueno, nada, pues qué decir, Sebastián, un gusto. Si bien en el fondo tenemos algo que nos une hace muchos años, creo que nunca nos hemos sentado a conversar ni nada, así que entretenía la conversación, me gustó. A ver si te dejo invitado para que tengamos otra charla de otro tema pronto, no veo por qué pueda pasar tanto tiempo, si te animas, ¿ya? Sí, sí, ningún problema. Así que Estoy se pero ahí agradece.
dispuesto para cuando me inviten, no hay ningún problema. También agradecer por la invitación y estuvo muy entretenido, también la pasé muy bien ahí hablando un poquito de concurrente. Sí, súper. Así que te felicito también. ¿Ah? Te felicito. Muchas Así que gracias. siga sus sueños, siga ahí, como está hasta ahora, porque anda súper bien. Estuvo Gracias, muchas buenísimo, gracias. muchas gracias. Sí, buenísimo. Así que gracias a todos, chicos. Síganos, ¿cierto? En las próximas conversaciones que van a ver. Sigan a Sebastián ahí también. Y cuando haga una capacitación con nosotros también, inscríbanse. Sí, por supuesto que ¿Ya? sí, ningún problema. Síganme nomás en Instagram, seba.sportmed, cualquier duda, consulta al DM y ahí vamos conversando un poquito. Exacto. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.